Tema 2. La teología y la revelación. Por su propia naturaleza la fe interpela la inteligencia, porque descubre al hombre la verdad sobre su destino y el camino para alcanzarlo. Aunque la verdad revelada supere nuestro modo de hablar y nuestros conceptos sean imperfectos frente a su insondable grandeza, cf. F3, 19, sin embargo invita a nuestra razón don de Dios otorgado para captar la verdad a entrar en su luz, capacitándola así para comprender en cierta medida lo que ha creído. La ciencia teológica, que busca la inteligencia de la fe respondiendo a la invitación de la voz de la verdad, ayuda al pueblo de Dios, según el mandamiento del apóstol, cf 1p3, 15, a dar cuenta de su esperanza a aquellos que se lo piden. Instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo, 1990, N6. La teología trata el misterio de Dios en sí mismo, tal y como se nos ha revelado, aunque en la modernidad este acceso al misterio de Dios ha sido puesto en duda por algunas corrientes filosófico-teológicas. Desde el tema de Dios, y siempre bajo la perspectiva de la salvación humana, la teología se abre también a otros temas de conocimiento, el hombre, su actividad, el mundo. 1. La teología, ciencia de Dios. La teología es la ciencia de Dios. Su interés se centra en Dios y su actividad salvadora en Jesucristo a favor de los hombres. Es por definición una ciencia teocéntrica. Todas sus afirmaciones arrancan de Dios y a Él vuelven. La teología busca esencialmente comprender mejor quién es Dios, a partir de ahí se busca también dar sentido profundo a la existencia humana. La teología considera a Dios bajo la razón de deidad, sub ratione deitatis. La teología trata de Dios en cuanto Dios, el Dios vivo de la revelación, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios trino que se revela en Jesucristo y en la historia de la salvación. No se ocupa de Dios como la filosofía, que le alcanza solamente en cuanto causa de los seres creados y habla por tanto de él según lo que se refleja de su ser en las criaturas. La teología se diferencia así de la teodicea o teología natural, que es el conjunto de conocimientos que el hombre puede llegar a tener de Dios sin ayuda de la revelación sobrenatural y se limita a estudiar la existencia, el ser y los atributos divinos. La teología indaga en el misterio de Dios, la ciencia teológica estudia el ser de Dios, en la medida en que puede alcanzarlo. No olvida nunca que Dios es un profundo misterio, que no es un objeto del que se pueda dar información como de otros seres, puesto que no existe del modo en que existen las cosas o los hombres en el mundo. A Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo ha comunicado, y en 1, 18. La Sagrada Escritura se refiere a Él como el Dios escondido, que habita una luz inaccesible. Somos seres finitos que no pueden abarcar ni comprender al ser infinito. No podemos, dice Santo Tomás de Aquino, saber de Dios qué cosa es. No obstante, para saber lo que en la doctrina teológica se afirma de Dios, empleamos sus obras, bien sean de naturaleza o de gracia, STH 1, 7, 1. El punto de vista teológico siempre es Dios, que la teología es ciencia de Dios significa principalmente que todo se trata en ella desde el punto de vista divino. La teología trata de Dios y le considera ya en sí mismo, es decir, en su esencia, atributos y personas divinas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya como principio y fin, de todas las cosas, y estudia entonces las criaturas, los actos humanos, las normas que rigen la conducta humana, la gracia divina y las virtudes. Un adagio antiguo dice, teologia deiam docet, adeo docetur, ad deiam ducit. La teología instruye sobre Dios, es instruida por Dios y conduce a Dios. Dios es, por así decirlo, el viento que empuja el barco de la teología. La teología y el misterio de la Santísima Trinidad. El edificio teológico puede construirse de diversos modos, pero siempre tiene en cuenta, para estructurarse adecuadamente, que Dios ha desvelado aspectos de su vida íntima trinitaria que son la base de la teología y que Él es además la causa libre y fin último de toda la realidad espiritual y visible. La teología considera, por tanto, a Dios como misterio y origen creador del hombre y de las cosas, como redentor a través de Jesucristo y la Iglesia, como santificador en el Espíritu Santo, y finalmente como consumador del universo en el más allá escatológico. El objeto de la teología es más amplio que el objeto de la fe. La teología trata también objetos secundarios de estudio, es decir, verdades que derivan de otras ciencias y pueden contribuir a iluminar el contenido de la fe. En la teología todo se capta y estudia a la luz de la revelación. De modo que todo lo que de un modo u otro se considera a la luz de la verdad revelada tiene que ver con la teología, ya se trate de los preámbulos de la fe,
de las verdades reveladas en sí mismas, o de las verdades deducidas por conclusión. La teología se ocupa de las verdades formalmente reveladas, revelatum, y también de todas las verdades que de una manera o de otra directa o indirectamente, como presupuesto o como consecuencias, o como hechos pertenecen a la revelación o están vinculadas a ella, revelabile. Lo revelado es así el principio de unidad de la teología, CFRSTH 1,1,1. 2. El cuestionamiento moderno del concepto de Dios. El concepto de Dios ha sufrido en la modernidad una crítica y una erosión cultural muy fuerte, hasta el punto de que, en gran medida, ha perdido su contenido cristiano específico. Hoy en amplios sectores de la cultura occidental no se entiende, cuando se habla de Dios, un Dios personal, creador y redentor que se hace hombre en Jesucristo. De ahí que decir que Dios es el asunto central de la teología no resulta hoy una afirmación pacífica. Existen algunos esquemas y presupuestos mentales modernos que declaran a Dios como un ser lejano e incognoscible, y consideran, por tanto, imposible o superfluo el conocimiento humano, teológico, sobre Dios. Algunas líneas del pensamiento moderno niegan directamente a Dios, ateísmo, o niegan la posibilidad de un conocimiento sobre Dios, agnosticismo. Esta negación viene dada por diversos motivos religiosos. Dios es radical y absolutamente otro. Dios es lejano, inaccesible, por tanto, al ser humano. Parece que Dios es, más Dios, en la medida en que lo entendemos como separado de este mundo. Motivos filosóficos. Dios es una construcción de la mente humana, es decir, es una idea, en el sentido kantiano. Es una idea valiosa, útil, incluso necesaria, pero en el fondo, no es más que una idea humana. Por tanto, cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de un ser real. Motivos metodológicos. Dios no debe ser, en el fondo, un problema teórico sino práctico. La teología no debe plantearse como una cuestión sobre la verdad de Dios, sino sobre la salvación del hombre. 3. La secularización y el olvido de Dios. En la reflexión filosófica que toma cuerpo a partir de los sistemas racionalistas del siglo XVII en adelante, se produce una evolución religiosa y teológicamente empobrecida, que reduce paulatinamente a un mero concepto la realidad sobrecogedora del Dios vivo de la revelación judeocristiana. Este proceso de disolución presenta una gran complejidad y no resulta fácil determinar bien sus fases y articulaciones decisivas. Hemos de limitarnos, por tanto, a describirlo en sus líneas generales. 3.1. El proceso de secularización. Este proceso consiste en una paulatina reducción de Dios a una categoría filosófica, cuyo contenido se determina libremente según los postulados de cada sistema o ideología. El Dios vivo que se hila a mi encuentro, al que se adora y con el que se habla, se transforma poco a poco en una idea abstracta. Se deja de ver y experimentar a Dios como real y se le reduce a un concepto que sirve para dar una explicación sistemática del universo. Para la filosofía cartesiana, Dios será simplemente la causa última que garantiza el orden físico del mundo. Spinoza hablará de una única sustancia e identificará a Dios con el mundo, según la conocida ecuación de ius ibe substantias ibe natura. El camino queda ahora libre para la elaboración de un tipo de pensamiento que concibe la naturaleza como un absoluto o realidad última. La naturaleza tiene aquí algo de supremo, incognoscible y misterioso. Al final la naturaleza sustituye a Dios. Kant entiende a Dios como una idea, que sirve de presupuesto al orden moral y de la libertad. Se trata así de un Dios funcional en el plano inteligible, como lo era el Dios de Descartes en el plano cosmológico. Hegel se referirá a un movimiento histórico dialéctico, en el que el absoluto se hace a sí mismo a base de elementos finitos. El pensamiento de Nietzsche proclama la muerte de Dios, y la llegada del superhombre, que es el hombre de la voluntad de poder. El pensamiento específicamente moderno no puede ya soportar un Dios real, no confinado a la subjetividad del hombre y que no sea meramente un valor supremo. 3.2. Causas de la secularización. Esta desaparición de Dios de amplias zonas del pensamiento contemporáneo obedece en gran medida a las siguientes causas: el hábito humano de mirar hacia abajo. La inteligencia se aplica cada vez más a lo sensible y manejable, y se renuncia a lo más alto, Dios y la eternidad. El abuso especulativo que se ha hecho de la revelación, y a la pérdida del sentido del misterio. Se ha pensando a Dios desde esquemas humanos preconcebidos. Una lectura insuficiente de la Sagrada Escritura como palabra de Dios.
La reflexión sobre Dios parece haber prescindido de las fuentes clásicas para su conocimiento, es decir, ha prescindido crecientemente de la realidad del ser, abandono de la metafísica, y de la conciencia. El déficit espiritual de la cultura ha afectado al campo de la teología, y ha disminuido a veces la capacidad del teólogo para discernir con total claridad el asunto central de su saber. 4. La inaccesibilidad de Dios. El tema de Dios como primera cuestión teológica se ha visto mucho más afectado por las reducciones derivadas de la proclamación de Dios como inalcanzable por la razón humana. 4.1. La reducción religiosa. La postura más típica de este planteamiento reductivo, que se origina a partir de una opción espiritual de fondo, es la representada por Lutero: Dios ha decidido ser incognoscible e incomprensible al margen de Jesucristo. Esta afirmación programática anuncia la irrelevancia del discurso teológico, entendido como desarrollo del conocimiento de Dios. El Dios de Lutero es lo que él llama el Dios revestido de sus promesas. No es el Dios desnudo o Dios en sí mismo. No es el absconditus, sino el revelado, predicado y adorado. Dios no es considerado en su naturaleza y majestad, sino en su voluntad salvadora y en su relación con el hombre. No importan, por tanto, las realidades o los misterios cristianos, sino el hecho de que estoy salvado en Jesucristo por la pura gracia de Dios. Dios se reduce a Cristo, y Cristo se reduce a la visión creyente que tengo de Él. No me salva en realidad porque es Jesucristo, sino que es Jesucristo, para mí, porque me salva. Para Lutero, los hombres ignoran al margen de la revelación quién es Dios, y tienden a convertirle en un ídolo o en un ideal humano. No hay, por tanto, lugar para un conocimiento natural de Dios y del hombre, dentro del cual se produzca el conocimiento revelado como un caso especial. Pero tampoco la noticia revelada sobre Dios tiene carácter especulativo. Expresa únicamente la importancia existencial de la idea de Dios. Lutero es prácticamente el primero que esboza una doctrina sobre el límite de nuestras afirmaciones dogmáticas sobre Dios. De esta concepción arrancarán dos líneas contrarias de actitud religiosa: una corriente racionalista, en la que el individuo se constituye en instancia calificadora del objeto creído, y otra, emocional, donde la actividad creyente se reduce a meros sentimientos. Son dos posturas contrarias que pueden unirse, sin embargo, en la misma persona, una vez que la fe no comporta necesariamente conocimiento de Dios. 4.2. La reducción filosófica. El autor moderno que plantea de manera más sistemática y detallada la incognoscibilidad, metafísica, de Dios por parte de la razón humana, y que ha ejercido mayor influencia a este respecto es Immanuel Kant, 1724 a 1804. La presencia de Kant en la filosofía y teología moderna resulta difícil de exagerar. En su crítica de la razón pura, Kant concluye que el único conocimiento válido es el que resulta de la conjunción de la sensibilidad y el entendimiento. Lo que el hombre puede efectivamente conocer son los fenómenos sensibles, ordenados por la actividad sintética a priori del entendimiento, Verstand. Dios no es una realidad que verdaderamente podamos conocer, sino solamente una idea o contenido mental, cuya existencia no resulta racionalmente demostrable. La importancia de Dios para la vida y el destino humanos, y para el ejercicio de la libertad, lleva a Kant a postular a Dios desde la razón práctica, como garante del orden inteligible y moral. Puedo tener fe en Dios, postulado, pero no puedo tener un conocimiento válido sobre él. 4.3. La reducción antropológica. A Dios se le conoce a partir de cómo es el ser humano. La pregunta por el hombre es entendida como el único modo posible de plantear la pregunta por Dios. En realidad la teología es mirar al ser humano, sus condiciones, necesidades y estructuras. Muchos sectores de la teología cristiana contemporánea, en vez de examinar y proclamar lo que el Dios vivo hace y dice en la Biblia, se aplican a examinar si existen en nosotros las condiciones epistemológicas para conocer y entender lo que Dios dice en la Biblia. De este modo, la teología pone en el centro más al hombre y sus presupuestos que a Dios. El teólogo cristiano más representativo de esta postura es el luterano Rudolf Bultmann, 1889 a 1976. Bultmann se caracteriza en términos generales por una radical interiorización del mensaje evangélico, del que son eliminados todos los factores relacionados con el mundo, la historia y el tiempo. La revelación no se concibe como un acontecimiento exterior a la conciencia del hombre. Es, por el contrario, un proceso subjetivo de autocomprensión, a lo largo del cual el creyente se conoce a sí mismo.
Carraner propone una reflexión teológica que resulte significativa para el hombre moderno, que debe ser abordada, a su juicio, con los planteamientos de la antropología trascendental. Esta antropología se pregunta en qué condiciones resulta posible el conocimiento de Dios, y sostiene además que las afirmaciones teológicas han de formularse de tal modo que el hombre pueda apreciar cómo lo que se dice en ellas se conecta con la comprensión que tiene de sí mismo. La antropología filosófica sería así presupuesto de una verdadera teología. Si el teólogo desea conseguir la credibilidad de los misterios cristianos, deberá referir las afirmaciones de fe a las estructuras trascendentales del espíritu humano. 5. La centralidad del misterio de Dios para la teología. La teología debe mantener una tensión entre estos dos elementos. El misterio de Dios es inalcanzable, al espíritu humano le faltan fuerzas, y el lenguaje que quiere hablar del Dios vivo cojea necesariamente. Dios siempre está más allá de nuestro conocimiento. Fiel a su hondo instinto religioso y creyente, la teología cristiana clásica nunca ha imaginado que la noción de Dios pudiera ser reabsorbida por el saber conceptual humano. Esta teología ha reaccionado adecuadamente, en la medida de sus fuerzas, ante el hecho de que el misterio divino se esconde y se cubre de silencio, para evitar que, en lugar de Dios, se construya un ídolo. No se renuncia a conocer a Dios, pero este profundo convencimiento del misterio no implica la renuncia a conocer a Dios. Porque la trascendencia e incognoscibilidad del misterio divino no nos condena al silencio. Hay que distinguir, en efecto, entre un conocimiento imperfecto de Dios y un conocimiento falso. Podemos alcanzar conocimientos verdaderos de Dios, aunque la verdad completa está más allá de nuestras posibilidades. 6. Extensión del objeto de la teología. 6.1. El saber sobre Dios ilumina el saber sobre el hombre. La entera realidad del hombre y del mundo puede y debe ser objeto de investigación teológica, en cuanto referida a Dios y a sus designios. La teología no busca solamente una formulación o clarificación de la verdad divina en sí misma, sino también su desarrollo y exposición para los hombres. Le importa el misterio por sí mismo y también porque el misterio de Dios es el único que ilumina el misterio humano. De hecho, comprobamos en la Biblia que, con gran frecuencia, las afirmaciones sobre Dios son también afirmaciones sobre el hombre y para el hombre. 6.2. El conocimiento sobre Dios es salvificio. Cada atributo positivo de Dios declara en la Biblia algo fundamental sobre el ser divino y tiene además una repercusión cierta e inevitable en el destino del hombre que lo conoce y confiesa. Son al mismo tiempo atributos ontológicos y económicos salvíficos. Nos enseñan, a la vez, quién es Dios y nos muestran el camino de salvación para el hombre. El celo divino, por ejemplo, expresa el anuncio de que, Yahvé es tu único Dios, Dit 6:4, y la exclusividad del Dios de Israel. La fuerza y el poder divinos hablan de la omnipotencia de Dios y llevan al hombre a percibir correlativamente su condición de criatura. La ira de Dios proclama el odio divino al pecado, Salmo 138:22, y sobre todo afirma la absoluta santidad divina y sus consecuencias para el creyente. La compasión de Dios y su misericordia hacen de él para el ser humano un Dios salvador y liberador y enseñan verdades definitivas sobre su destino presente y futuro. Se nos dice también que Dios es un fuego devorador, Dit 4:24, es decir, un amor irresistible volcado sobre el hombre. 6.3. La teología puede ocuparse de cualquier realidad terrenal. Cualquier tema se puede tratar teológicamente siempre que reúna unas condiciones. La teología busca su sentido último en el Evangelio. Por eso los teólogos pueden y deben estudiar el significado que, desde un punto de vista cristiano, se encierra en aspectos de la actividad humana tales como las sociedades, las relaciones entre los pueblos, el uso de la naturaleza, la educación de la persona, el trabajo, la ciencia y la técnica, la economía y el desarrollo, el arte, el deporte, el gobierno de las naciones, el orden internacional, la bioética, etc. A la teología le interesa la repercusión espiritual y moral en el hombre. Juan Pablo II ha recogido y desarrollado estos motivos en la encíclica Redemptor Hominis, 4 de marzo de 1979, principalmente cuando habla de que, Cristo se ha unido a todo hombre, N13, y explica por qué, todos los caminos de la Iglesia conducen al hombre, N14. Puede decirse en suma que existe una profunda conexión entre el objeto de la teología y la misión de la Iglesia, y es tarea de los teólogos proporcionar los fundamentos de esa unión y de su ejercicio en campos concretos de la realidad humana.